Bienvenidos estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. En esta oportunidad vamos a trabajar la actividad número 1, parte 1, correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 4, la cual tiene por título Reconocemos la importancia del acceso a las tecnologías utilizando medidas de tendencia central para datos no agrupados. Vamos a analizar el avance relacionado al acceso de la tecnología como parte de un derecho y necesidad de incorporarlo a nuestra vida cotidiana mediante las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Vamos a trabajar la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, que se relaciona con lo que es la rama de la matemática, que es la estadística. Bien, vamos a empezar leyendo y comprendiendo la situación inicial. La situación inicial tiene por título El acceso a la tecnología en el Bicentenario. Nos dice lo siguiente: en una noticia leímos que el uso de las tecnologías de la información y comunicación en nuestro país está generando diversos cambios en la sociedad y tiene un papel importante para nuestro desarrollo. Sin embargo, su acceso aún no es tan masivo como desearíamos, por lo cual sigue siendo un tema pendiente por atender y un desafío como país para cerrar la brecha digital. En la siguiente tabla mostramos en cifras porcentuales la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la INEI, sobre el acceso que hemos tenido en nuestros hogares a los servicios o bienes tecnológicos en estos últimos años. En esta tabla nos muestran los hogares con acceso a servicios y bienes de tecnología de información y comunicación, TIC. Tenemos los siguientes servicios y bienes, que son telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, computadora e internet, del año 2015 al 2020. Nos dan en cifras porcentuales. ¿Qué quiere decir? Que estos porcentajes representan los porcentajes de hogares con acceso a cada uno de estos bienes o servicios tecnológicos, ¿sí? Durante estos 6 años, como ustedes observan acá. Y nos piden responder los siguientes retos. ¿Qué interpretación daríamos sobre el acceso de cada uno de los servicios o bienes tecnológicos utilizando la media aritmética y la moda? ¿Y qué podemos predecir sobre el acceso a la tecnología en nuestros hogares? Bien, vamos a empezar comprendiendo la situación. Vamos a aplicar el método de Polya. ¿Sí? El primer paso, recordemos, comprender la situación. La primera pregunta nos dice ¿qué datos podemos identificar en la situación? Bueno, según lo que hemos visto, tenemos como datos los porcentajes de hogares con acceso a los bienes y servicios tecnológicos en los últimos años, del 2015 al 2020, ¿verdad? En la pregunta 2 nos dice ¿qué variables podemos identificar en esta encuesta? ¿De qué tipo son? Como hemos visto, las variables que se identifican en la tabla son años, porque nos dan los 6 años del 2015 al 2020. ¿De qué tipo es esa variable? ¿De qué tipo es años? Es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque se expresa de forma numérica usando números enteros. La otra variable tenemos los bienes o servicios tecnológicos, como hemos visto, ahí nos menciona, ¿no? Los diferentes bienes o servicios tecnológicos, telefonía fija, móvil, internet, TV por cable. ¿Qué tipo es esta variable? Recordemos que las variables son las características o atributos que se está investigando en una muestra o población, ¿no? ¿Qué tipo de variables serán los bienes o servicios tecnológicos? Es un tipo de variable cualitativa nominal, ¿verdad? Porque se expresa de forma no numérica y en este caso el orden no es importante, ¿verdad? No interesa el orden. Muy bien, chicos. Entonces, pasemos a la tercera pregunta, que nos dice ¿cuál es la tendencia en el acceso a los servicios o bienes tecnológicos según la información que se tiene? Bien, según lo que hemos observado en la tabla que nos dan, observamos acá que cada uno de los servicios tiene un cierto comportamiento. Observemos acá el servicio de telefonía fija. ¿Cómo es la tendencia de este servicio de telefonía fija durante estos 6 años? Observamos que acá empieza con 24,5%, luego baja a 23,5%, sigue bajando hasta
llegar al porcentaje de 17,5%, ¿no? Recuerden que estos porcentajes representan los porcentajes de hogares que acceden a este tipo de servicio de telefonía fija. Entonces vemos que tiene una tendencia que va disminuyendo, ¿no? Va decreciendo, ¿no? Durante este tiempo, durante este periodo de tiempo, que son los 6 últimos años. Entonces podemos decir que en el caso de telefonía fija se observa un descenso porcentual, un descenso o un decrecimiento porcentual, ¿verdad? Bien, ahora vamos a analizar la telefonía móvil. Observemos acá la telefonía móvil, cómo es el comportamiento de los porcentajes de hogares durante estos 6 años. Observamos que empieza con 87,2%, luego va aumentando, ¿no? Va aumentando en el siguiente año, en el 2017 sigue aumentando hasta llegar al 2020 al 96,4%. Como observamos, el caso del servicio de la telefonía móvil tiene un incremento porcentual o un aumento porcentual, ¿verdad? Bien, ahora analicemos la televisión por cable. La televisión por cable, observamos que acá empieza en 36,7%, luego aumenta al 37,1%, luego sigue aumentando en 37,4%, luego aumenta al 37,7%, luego al 38% y el último año baja, ¿no? El último año, el 2020, la televisión por cable baja. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay un aumento porcentual hasta el 2019. ¿no? Y luego en el 2020 desciende, ¿no? Hay un descenso porcentual en el 2020 ya. Bien, ahora la computadora. Observemos acá cómo es el comportamiento. Empieza con 32,6%, luego aumenta a 33,5%, luego vuelve a bajar al 33,2%, sube en el siguiente año 0,1%, luego nuevamente baja, ¿sí? Y luego sube nuevamente. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Que hay un aumento y descenso porcentual cada 2 años, ¿no? Por ejemplo, estos 2 años, 2015 al 2016, ha habido un aumento. Luego del 2016 al 2017 ha habido un descenso porcentual. Del 2017 al 2018 ha habido un aumento porcentual. Y luego del 2018 al 2019 ha habido un descenso porcentual. Luego ha habido un aumento porcentual, ¿no? Y así, ese comportamiento ha tenido. Y el Internet, ¿qué tendencia ha habido? Ha empezado con 23,2%, luego ha ido subiendo al 26,4%, 28,2%, 29,8%. Y ha ido con tendencia creciente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Internet ha sufrido un incremento porcentual, ¿verdad? Como podemos observar. Y en la pregunta 4 nos dice ¿qué podemos concluir al comparar el acceso al servicio de telefonía móvil y el Internet? Podemos concluir que el porcentaje de hogares que han accedido a ambos servicios, sí, en lo que es telefonía móvil e Internet, dice, para analizar, ¿no? Que el porcentaje de hogares que han accedido a ambos servicios en los últimos años han tenido un incremento porcentual, como observan acá. Esta ha sido su tendencia, ¿verdad? Bien, ahora pasemos a, vamos a recordar algunos saberes previos antes de continuar con la siguiente fase del método de Polya, que es la parte de diseñar el plan o estrategia. Para ello vamos a tomar en cuenta algunos conceptos importantes y recordar qué son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son estadígrafos de posición que tienden a ubicarse en el centro de una muestra ordenada y describen a todo el conjunto de datos con un solo valor. ¿Sí? Ese dato central es el valor representativo que representa el comportamiento de un conjunto de datos. Describe, ¿no?, a todo ese conjunto de datos. Es como un resumen. Tenemos 3 tipos de medida de tendencia central. Tenemos la moda, la media o promedio, media aritmética o promedio, y la mediana. ¿Qué viene a ser la moda? La moda es el valor de la variable que más se repite. Es el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta, ¿sí?
Tenemos varios tipos de moda. Tenemos cuando solamente tiene una moda, se le conoce como unimodal, ¿sí? Cuando en los datos hay dos modas, o sea, dos datos que tienen la mayor frecuencia, se llama bimodal. Si se presentan datos, más de dos datos con las mayores frecuencias, ¿no?, que se pueden repetir, ¿no?, dentro de un conjunto de datos puede haber 3, 4 datos o más que tienen la mayor frecuencia absoluta, entonces sería multimodal. Y cuando no existe moda, o sea, puede haber casos en que los datos pues tengan la misma frecuencia constante, ¿no?, todos, ¿sí? Entonces ahí no es posible identificar la moda, entonces se dice amodal. Puede presentarse ese caso. La media o promedio es el promedio de los datos que se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra entre el número de datos. Acá tenemos las fórmulas que se usan para calcular la media o promedio, ¿no? Este símbolo, que es como una M invertida, significa sumatoria. ¿Sí? Vamos a sumar todos los datos de la muestra hasta n. N representa el total de datos de la muestra. La media se representa con una X con un sombrerito arriba, ¿sí? Vamos a sumar todos esos datos que conforman la muestra. Vamos a dividir entre el total de datos de dicha muestra y de esa forma hallamos la media o promedio. ¿Y qué pasa cuando tenemos datos no agrupados pero ordenados en una tabla, ¿no?, de frecuencia? En este caso el XY representa los valores de las variables o los datos, FI las veces que se repite dicha variable o la frecuencia absoluta, y N representa el número total de la muestra, ¿no?, de datos de la muestra. ¿Qué viene a ser la mediana? La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto ordenado de datos, y hago hincapié en eso, que tiene que estar ordenado para poder hallar la mediana. Para datos no agrupados, la mediana se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener dos casos, cuando el número de datos es par y cuando es impar. Cuando el número de datos es par, la posición donde se va a ubicar la mediana va a ser en el centro. ¿Y cómo hay esa posición? Dividiendo esta cantidad de datos entre 2. Cuando yo divido n entre 2, me va a dar la posición donde se va a ubicar la mediana. ¿Y cuál sería el valor de la mediana? Al ser un número de datos par, va a haber dos datos centrales, dos datos que se van a ubicar en el centro, ¿no? Esos dos datos centrales se van a sumar y se van a dividir entre 2, o sea, se va a sacar un promedio de esos dos datos centrales y ese valor resultante va a ser el valor de la mediana. Y cuando tenemos datos impares, ¿sí?, un total de datos impar, la posición de la mediana se va a hallar con esta fórmula, n más 1 entre 2, y esa posición me va a indicar dónde voy a ubicar la mediana. ¿Y cuál va a ser el valor de la mediana? Sería el valor de la variable que ocupa esta posición, ¿no? Porque, ojo, no es lo mismo la posición que el valor de la variable que toma la mediana. Sí, es muy diferente. Si vamos a ver con un ejemplo más adelante para que ustedes lo entiendan mejor. La siguiente pregunta, la pregunta 5, nos dice: ¿en cuál de los servicios o bienes debemos poner más énfasis para su acceso como país? ¿Por qué? En este caso debemos poner más énfasis en el Internet, ¿verdad? Pues aún existe una brecha digital muy grande que debemos superar, pues muchos hogares no tienen acceso a este servicio. Y en este contexto de pandemia se ha hecho más notoria la desigualdad en el acceso a este servicio. Veamos ahora la pregunta 6. Nos dice: ¿qué nos piden hallar en las preguntas de la situación? Nos piden hallar la media aritmética y la moda sobre el acceso a los servicios o bienes tecnológicos, y también nos piden interpretar. También nos piden predecir sobre el acceso a la tecnología en nuestros hogares. Después de haber visto el organizador visual, ¿qué hemos entendido por media aritmética y moda? ¿Qué viene a ser la media aritmética o promedio? Es una medida de tendencia central que se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra entre el número total de datos. ¿Y qué viene a ser la moda? Es una medida de tendencia central que viene a ser el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. La pregunta 8 nos dice: ¿tenemos información suficiente para responder a las preguntas de la situación? En este caso,
sí, ¿no? Los datos brindados sí son suficientes. Y vamos a ver cómo nos van a servir estos datos que nos da la situación para poder diseñar nuestro plan o estrategia. Los pasos que vamos a seguir para resolver la situación son los siguientes. Vamos a identificar las variables estadísticas y sus categorías utilizadas en la encuesta. Vamos luego a representar los datos utilizando un gráfico pertinente que permita ver la tendencia, crecimiento o descenso en el acceso a la tecnología. En el paso 3 vamos a calcular la media aritmética, que viene a ser el promedio, y la moda para los tipos de acceso. Luego vamos a interpretar su valor. En el paso 4 vamos a predecir la tendencia del acceso a la tecnología y establecer conclusiones. Bien, el siguiente paso del método de Polya es ejecutar la estrategia o plan. ¿Sí? Vamos a realizar el paso 1, que según el diseño del plan es identificar las variables estadísticas utilizadas en la encuesta y sus categorías. Recordemos, chicos, que las variables estadísticas que hemos identificado han sido años y han sido los bienes o servicios tecnológicos, ¿verdad? Ahora vamos a identificar sus categorías. ¿Cuáles serían las categorías de la variable años? Como habíamos visto en la tabla, la variable año tiene 6 categorías: el año 2015, 2016, 2017, 18, 19 y 20. O sea, las categorías son los valores que toma la variable. ¿Sí? Ahí está. ¿Y cuáles son las categorías de los bienes o servicios tecnológicos? En este caso tenemos 5 categorías, que son telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable, computadora e internet. Esas serían las categorías. Muy bien. Ahora en el paso 2, lo que nos pide es representar los datos utilizando un gráfico estadístico pertinente que permita ver la tendencia, crecimiento o decrecimiento en el acceso a la tecnología. Bien, para ello vamos a tomar de la tabla anterior, vamos a tomar el año y el servicio de telefonía fija para poder representarla. En este caso, el gráfico más pertinente sería un diagrama de barras, ¿verdad? Un diagrama de barras vertical, como observan acá. Lo pueden realizar el gráfico usando Excel o si no de forma manual también. Bien, una vez concluido nuestro gráfico estadístico, la conclusión que podemos obtener de este gráfico sería que el porcentaje de hogares con acceso al servicio de telefonía fija ha tenido un descenso porcentual en los últimos años. Como ustedes ven, miren, las barritas van en descenso, ¿no? Van bajando, ¿sí? A lo largo de estos 6 años. ¿Qué quiere decir? Que ha tenido un descenso porcentual, ¿verdad? En los últimos años este servicio. Bien, veamos entonces el paso 3. En el paso 3 corresponde calcular la media aritmética promedio y la moda para los tipos de acceso. Luego vamos a interpretar su valor. Bien, vamos primero entonces a calcular la media aritmética y la moda para cada servicio, ¿sí? Tecnológico. En este caso empezaremos con el acceso a telefonía fija. Para calcular la media o promedio vamos a ver la tabla. Tenemos acá, en el caso de la telefonía fija, tenemos estos 6 porcentajes, ¿no? Que se dan que son los porcentajes de hogares que han tenido acceso a este servicio durante estos 6 años. Vamos a sumar, ¿sí?, los valores de la variable. ¿Cuántos valores de la variable en este caso son? ¿Cuántos porcentajes tenemos que sumar? 6, ¿verdad? Vamos a ir sumando entonces esos 6 porcentajes y los vamos a dividir entre el total de datos, que es 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vamos a obtener? Vamos a obtener la suma de estos porcentajes, 127,1 entre 6. Vamos a obtener de media o promedio 21,18%. Recuerden que está en porcentaje, ¿no? ¿Y qué representa este porcentaje? Vamos a interpretar el valor de la media. Representa el porcentaje promedio de hogares encuestados que tienen acceso al servicio de telefonía fija en los últimos años. ¿Sí? Este porcentaje promedio es del 21,18% de la población. Es decir, que de cada 100 hogares encuestados, 21 cuenta con el servicio de telefonía fija aproximadamente. Porque recuerden que el porcentaje, si un porcentaje se toma de un total de 100, por eso se llama porcentaje, ¿no? Por ciento. Viene de esa palabra.
¿no? Quiere decir que de cada grupo de 100 se toma el 21,18% aproximadamente. Son la cantidad de hogares que acceden al servicio de telefonía fija aproximadamente. Bien, ahora la moda. ¿Qué viene a ser la moda? Vamos a seguir estos pasos para ubicar la moda. Vamos a observar en este caso la frecuencia porcentual, porque acá nos dan porcentajes, ¿no? Vamos a observar la frecuencia porcentual mayor, ¿sí? De la tabla. Luego vamos a identificar qué valor de la variable tiene ese porcentaje, esa frecuencia porcentual mayor, ¿sí? Vamos a observar entonces. Miren, acá en la tabla, ¿cuál porcentaje es mayor? ¿Cuál es la frecuencia porcentual mayor? 24,5%, ¿verdad? Ese sería la frecuencia porcentual mayor. Pero esto no sería la moda, sino sería nada más, me va a servir solamente para ubicar la moda. ¿Cuál sería la moda en realidad? El valor de la variable que tiene o que corresponde a este porcentaje mayor, que es el año 2015. Ese sería el valor de la moda, si no confundir la frecuencia mayor con la moda. No es lo mismo, la frecuencia mayor me sirve para ubicar la moda, pero la moda es el valor de la variable. En este caso, el valor de la variable año es el año 2015. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo interpreto este valor de la moda? Que de los últimos 6 años, el año 2015 presentó el mayor porcentaje de hogares, que es el 24,5%, con acceso al servicio de telefonía fija. Eso me quiere decir, ¿no? El valor de la moda. Muy bien, chicos, ahora veamos en el otro servicio, ¿no? El otro servicio que corresponde construir su gráfica es del acceso a la telefonía móvil, ¿no? Que acá yo he separado de la tabla anterior, de la primera tabla que nos da la situación. He tomado estos datos para graficar, que son los que necesito, el año y los datos porcentuales de la telefonía móvil, ¿no? Bien, entonces vamos a ubicar en el eje horizontal, vamos a ubicar los años, ¿sí? 2015, 2016, 17, 18, 19 y 20. Y en el eje vertical vamos a ubicar los valores porcentuales. Tenemos 20%, 40%, 60%, 80 y 100%, ¿sí? De 20 en 20 estamos yendo, de 20% en 20%. Bien, ahora vamos a construir el gráfico de barras. Acá están los años, acá están las frecuencias porcentuales. Vamos a construir las barras. En el 2015 tenemos la frecuencia porcentual de 87,2, que es aproximadamente hasta acá. Por eso trazamos nuestra barra hasta esa altura, ¿sí? Hasta donde corresponde el porcentaje, 87,2. Veamos el siguiente año, tenemos 88,9. Trazamos aproximadamente hasta acá, ¿no? El 88,9%. El 2017 al 90,2%. Un poquito más, ¿no? Más arriba de esta línea, porque como van de 20 en 20, la mitad hasta acá es 10, o sea, 80 más 10, 90, ¿no? Y acá se pasa de 90 un poquito más, entonces hasta ahí iría la barra del 2007. El 2018, 90,9, el 2019, 92,1 y el 2020, 96,4%. Sí, entonces, ¿cómo interpreto yo este gráfico? Que el porcentaje de los hogares con acceso al servicio de telefonía móvil han tenido un incremento porcentual en los últimos años, como se ve acá, ¿no? Las gráficas van aumentando su tamaño cada año. Sí, entonces ahora vamos a hacer el mismo proceso, ahora a calcular la media y la moda para el caso de este servicio de telefonía móvil. Tal como lo hicimos con la telefonía fija, ahora vamos a hacerlo con la telefonía móvil. Bien, chicos, entonces ahora vamos a calcular la media aritmética y la moda para el caso del servicio de acceso a la telefonía móvil, ¿sí? Vamos a tomar los datos de la tabla correspondiente. Sí, tenemos acá los porcentajes de hogares que accedieron a este servicio en los 6 años. Vamos a sumar esos valores, esos 6 porcentajes, vamos a dividirlo entre 6, que es el total de datos que se están sumando. Vamos a obtener
545,7 entre 6, vamos a obtener de media o promedio 90,95%. ¿Cómo interpretamos este valor? Recuerden que la media viene a ser el promedio, ¿no? Entonces, esto representa el porcentaje promedio de hogares encuestados que tienen acceso al servicio de telefonía móvil en los últimos años, es decir, de 90,95% de la población. Es decir, que de cada 100 hogares encuestados, 91 cuentan con el servicio de telefonía fija aproximadamente, ¿sí? Porque estamos trabajando con porcentaje en este caso. Y en el caso de la moda, ¿sí? La moda, que viene a ser el porcentaje mayor o la frecuencia porcentual mayor, que en este caso corresponde al 96,4%, que corresponde a qué valor de la variable, 2020, ¿no? Entonces, este es el porcentaje mayor de la frecuencia porcentual que nos sirve para ubicar la moda, pero la moda en realidad es el año 2020. ¿Cómo se interpreta este valor de la moda? Que de los 6 años, el año 2020 presentó el mayor porcentaje de hogares, que es 96,4%, con acceso al servicio de telefonía móvil. Bien, chicos, entonces en base a estos dos ejemplos, tanto que he realizado, ¿no?, de lo que es el acceso al servicio de telefonía fija y de telefonía móvil, en el que hemos representado de forma gráfica y también hemos hallado la media y la moda, lo mismo van a hacer para cada uno de los demás servicios que faltan, ¿sí? Falta lo que es el acceso a televisión por cable, también falta lo que es el acceso por computadora e internet, que eso ya lo van a hacer ustedes siguiendo el mismo procedimiento que yo he realizado, como lo he hecho con los dos primeros servicios, ¿sí? Van a hacer su gráfico, van a elaborar conclusiones y luego van a calcular lo que es la media y la moda para los servicios que aún quedan pendientes, ¿sí? Siguiendo el mismo procedimiento que he seguido yo con respecto a los dos primeros. Bien, chicos, entonces manos a la obra. Yo sé que lo van a hacer muy bien, ¿sí? Con el ejemplo dado yo sé que ustedes lo pueden hacer. Bien, por último, en el paso 4 vamos a predecir la tendencia del acceso a la tecnología y establecer conclusiones. Sí, acá yo les voy a colocar los resultados tanto de la media aritmética y la moda para los 5 tipos de servicios que hemos visto. Luego ustedes deben corroborar sus respuestas y vamos a responder algunas preguntas de reflexión. ¿Cuál de las dos medidas explica mejor la situación sobre el acceso a un servicio o bien tecnológico y por qué? Bueno, en este caso sería la media aritmética, ¿no?, ya que es un valor representativo de un conjunto de datos. En este caso representa el porcentaje promedio de hogares que acceden a determinado bien o servicio, ¿no? Porque esa sería la medida de tendencia central que mejor explica, ¿no?, la situación sobre el acceso a servicio o bien tecnológico. Porque la moda no me está hablando, no me hace referencia al porcentaje de hogares que acceden a los servicios, me habla del año, entonces no tiene relación, ¿no?, con el fin, ¿no?, de la investigación que yo quisiera o la información que yo quiero obtener, ¿no? Entonces acá la medida de tendencia central que más me explica mejor la situación sobre el acceso al servicio es la media, ¿verdad? La media o promedio. En la pregunta 2 nos dice ¿cuál es la tendencia en el acceso de los servicios y bienes? Bueno, como ya hemos visto, acá tenemos la tendencia, ¿no? En el caso de la telefonía fija observamos en la tabla inicial que hay un descenso porcentual, en la telefonía móvil un incremento porcentual, en la televisión por cable un aumento porcentual hasta el 2019, luego en el 2020 desciende. La computadora tiene un aumento y descenso porcentual cada 2 años y la internet un incremento porcentual. En la pregunta 3 nos dice ¿podemos afirmar que el acceso está aumentando en nuestro país? Bien, el acceso a la telefonía móvil, computadora e internet son los que más han aumentado en los últimos años. En cambio, la telefonía fija y TV por cable, su acceso ha disminuido, ¿verdad? Como hemos podido observar.